Hola, aquí Televisión Misterios y Vlogs presentando la historia argentina. En este video hablaré sobre la conquista española. Conquista de Argentina por parte de España. La conquista de Argentina fue causado al descubrimiento del Río de la Plata. El marino Juan Díaz de Solís arribó en 1516 a un enorme estuario donde desembocaban grandes ríos. Iba en busca de un paso meridional que permitiese adentrarse en el Mar del Sur, Océano Pacífico, y él y casi todos sus compañeros perecieron en el intento. Los supervivientes relataron a su regreso a España, que allí reinaba un hombre blanco semejante al de la leyenda del Dorado, al que llamaron Rey de Plata o Argentino, por la gran cantidad de este metal que parecía poseer, circunstancia que bautizó tanto al país, Argentina, como al estuario, Río de la Plata. Expedición de Sebastián Cabot. Fue muy tardía la colonización de esta región, ya que se encontraba muy alejada de las rutas habituales de las Antillas y la Nueva España. Carlos armó en 1526 una expedición especial, que puso bajo el mando del famoso navegante Sebastián Cabot, hijo de John Cabot, nacido en Bristol, Inglaterra, pero veneciano de origen. Con 4 naves, marchó en busca de las Molucas hacia el este, pero se desvió para encontrar los tesoros del mítico rey argentino o blanco, penetró por el Río de la Plata, alcanzó las desembocaduras del Paraná, del Uruguay y del Bermejo, y fundó junto al primero, la fortaleza de Santi Espíritus, que después arrasarían los guaraníes. Regresa a España en 1530, después de haber fracasado económicamente y pasa sus últimos días en Inglaterra, sin lograr convencer a Enrique VIII de las inmensas posibilidades de América y del comercio con China. Expedición de Pedro de Mendoza. Carlos I, más consciente del poder que aquellas tierras implicaban, montó en 1535 una nueva expedición compuesta por 16 barcos y 1500 hombres, bajo el mando de Pedro de Mendoza, quien con el título de Adelantado de la Plata, partió de Sanlúcar de Barrameda. Al año siguiente, en las orillas del estuario, funda la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, se envían de inmediato expediciones hacia el interior del país y por el río Paraná, en busca de un punto de unión con Perú. La primitiva ciudad resultó destruida por los guaraníes, aguerridos indios de la zona, y Mendoza murió al año siguiente, ya viejo y enfermo, mientras regresaba a España. Otras expediciones. Juan de Ayolas lo reemplaza y explora el Paraná, el Paraguay y el Chaco, pero cae muerto en un encuentro con los indios, 1538. Su sucesor, Juan Salazar de Espinosa, funda el fuerte de Asunción en 1537, núcleo de la colonización del Río de la Plata. Allí se trasladaron los colonos de la destruida Buenos Aires, que quedó bajo el gobierno de Domingo Martínez de Irala. Gobierno de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Domingo Martínez de Irala choca con el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que poseía gran experiencia americana, pues se había recorrido a pie toda la costa sudoccidental de los actuales Estados Unidos. Había marchado a la Florida con la expedición de Pánfilo de Narváez y demostró una infinita capacidad para caminar y sobrevivir en condiciones adversas e incluso solitarias, pues llegó a pie a México. 2 años más tarde le nombraron gobernador del Plata y partió, también a pie, desde el sur de Brasil hasta la colonia de Asunción, capital del Plata, donde chocó con Martínez de Irala. Confirmó la corona a este último, en detrimento de Cabeza de Vaca, que fue apresado por los colonos y enviado a España en 1545. Primera Guerra Calchaquí y la rebelión de Viltipoco. En 1560 la Confederación Diaguita, liderada por el cacique Juan Calchaquí y los curacas Quipildor y Viltipoco, atacaron varios asentamientos del Imperio Español en Tucumán, arrasando Cañete, Córdoba de Calchaquí y Londres. El enfrentamiento es conocido como Primera Guerra Calchaquí y terminó con la derrota de los españoles. Debido a ello el rey español decidió en 1563 separar el Tucumán de Chile y organizar la región como una gobernación dependiente del virrey de Perú, a la vez que el gobernador Castañeda ordenó despoblar todas las ciudades, con excepción de Santiago del Estero. En 1594 Viltipoco lideró una nueva ofensiva indígena contra los españoles, en esta oportunidad solo realizada por los amahuacas. En esta oportunidad los amahuacas fueron derrotados cuando el capitán español Francisco de Argañaras y Murguía y un pequeño grupo logró infiltrarse en la quebrada de Humahuaca y atacar por sorpresa el campamento indígena, matando a los caciques y capturando a Viltipoco, que fue llevado a San Salvador de Jujuy, donde murió en prisión algunos años después. Fundación de las primeras ciudades.
el vasco Juan de Caray, después de establecer la ciudad de Santa Fe en 1573, vuelve a fundar por segunda vez la destruida Buenos Aires, 11 de junio de 1580, con unos 63 colonos. Más tarde se fundan Mendoza y Tucumán y, a principios del siglo XVII, el extenso territorio queda dividido en la gobernación del Río de la Plata y la de Paraguay, al norte. El final del siglo XVI. Al finalizar el siglo XVI, gran parte del territorio de la actual Argentina había sufrido un enorme cambio. La población indígena había iniciado un drástico descenso, que la llegada de nuevos pobladores europeos no alcanzaba a compensar. En total, los habitantes de raza europea y sus descendientes mestizos no sumaban más que unos pocos miles de personas. La población indígena no había iniciado aún migraciones masivas de importancia, y cada parcialidad estaba ubicada aproximadamente en el mismo sitio en que la habían encontrado los españoles. Sí, en cambio, se habían producido migraciones internas entre los territorios ocupados por parcialidades, tanto forzados por los españoles, que obligaban a los indígenas a reducirse en un número limitado de pueblos, como huyendo de los mismos. Así, gran parte de la población de habla cacana o diaguita se había trasladado a los valles calchaquíes, donde podía defenderse eficazmente de los conquistadores. Algunas etnias estaban formadas por un número muy limitado de personas, por lo que la presión de la conquista llevó a su rápida extinción. Tal fue el caso de los sanavirones, cuya desaparición completa data de comienzos del siglo XVII. Otras comunidades lograron adaptarse bastante rápidamente a la convivencia con los conquistadores y abandonaron en pocas generaciones sus costumbres y su lengua. Un caso paradigmático es el de los comechingones, cuyo proceso de adaptación se vio facilitado por el hecho de que no se diferenciaban fácilmente de los blancos, ya que los varones tenían barbas. La población española estaba limitada a un conjunto de ciudades, 15 en total, diseminadas por un enorme territorio de más de 1 millón de kilómetros, 66 cada ciudad. Diseñada en cuadrícula, contaba con una plaza y una iglesia. Las casas de los vecinos principales eran construcciones sencillas de adobe y tejas españolas, con ventanas y postigos de madera, sin vidrios. El resto de la población, y, en las ciudades menores, incluso los vecinos principales, eran ranchos de barro y paja, con techo de paja. Administrativamente, había 3 gobernaciones: el Tucumán, el Río de la Plata y el corregimiento de Cuyo, dependencia de la Capitanía General de Chile. Las relaciones entre estos territorios eran muy esporádicas, e incluso los contactos entre ciudades no iban mucho más allá de las órdenes de los gobernadores, los traslados militares y las migraciones. El comercio era prácticamente inexistente, e incluso los materiales metálicos y ropas traídas desde España viajaban junto con sus usuarios. Las actividades económicas principales eran la agricultura y la ganadería. La primera estaba claramente en manos de siervos indígenas, repartidos en encomienda. La ganadería, en cambio, era una actividad llevada a cabo por propietarios españoles, con asistentes indígenas. En varias zonas, y muy especialmente en Buenos Aires, la actividad ganadera estaba limitada a la caza de ganado cimarrón o salvaje. Las vacas reemplazarían gradualmente al caballo como objeto de esta caza, pero aún faltaba un tiempo para el desarrollo definitivo de las vaquerías. Muy bien, hasta aquí amigos, en el próximo video hablaré de la época virreinal. Suscríbanse. Chao.